Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Como bueno, se le dijo en la semana, vamos a estar haciendo una serie en los evangelios, viendo las enseñanzas y, y cómo nos contaron las enseñanzas de Jesús. Ustedes estuvieron ya viendo el pasaje que hoy estamos haciendo este primer video y la idea o el rol que tenemos con Santi y yo vamos a ser los que vamos a estar grabando estos videos, es que esto sea un complemento a sus lecturas, no que esto signifique el todo, no que ustedes miren el video y ya hice mi devocional, cumplí, sino que esto es un complemento para reafirmar cosas que ustedes vieron y escribieron y llegaron a comprender. Y por el otro lado, capaz cosas que no vieron o no notaron, que las encuentran en el video y así complementen sus lecturas. Entonces, en ningún momento queremos que esto sea el todo, sino que sea una herramienta más para ustedes. Como saben, el primer pasaje que vamos a ver es Lucas capítulo 1, del 1 al 4, que es, yo tengo esta aplicación. Es el pasaje que ustedes ya estuvieron viéndolo y meditando, y hoy toca este video. En primer lugar vemos que Lucas, esto es el prólogo, se conoce como el prólogo de Lucas, y dice el por qué él escribe este evangelio. En primer lugar vemos que hay unos muchos. Los muchos no nos dice exactamente quiénes son, solamente Lucas nos dice que existen estos muchos. Estos muchos trataron de compilar en una historia las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Estos muchos tuvieron la función, el deseo, la acción de compilar en un solo tratado, en un solo libro, la historia de las cosas. Y cómo contarnos qué son esas cosas. Y sin duda son lo que ellos pudieron ver en las que hizo Jesús. Todos los hechos de Jesús. Pero notemos que al final nos dice que son muy ciertas esas cosas. El sentido de esa palabra de son ciertas es estar completamente convencidos. Es un hecho que sucedió. Entonces capaz lo primero que nos podemos preguntar acá es como, ¿cómo puedo yo saber que estas cosas son muy ciertas? Está bien que lo dice la Biblia, está bien que me lo contaron algunas personas, pero yo cómo puedo estar seguro que son ciertas. Si pasaron hace 2000 años, no conozco a alguien que en cierto punto estuvo cerca o no sobre Jesús, solamente tengo el libro y que me cuentan algo. Entonces, ¿cómo yo puedo afirmar y decir estas cosas son muy ciertas? Bueno, veamos cómo continúa Lucas y nos dice tal como nos las han transmitido. Recordemos que este tal hace referencia al versículo anterior. Entonces, a esa historia, a esas cosas, a esos hechos que son ciertas, fueron transmitidos por los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Las personas que transmitieron esas cosas ciertas son los testigos oculares y ministros de la palabra. Suponiendo que ustedes están un día en el recreo y ven que alguien se tropieza, se cae, se lastima, entran al aula o van a otro lugar y le cuentan a un compañero que no vio eso, no lo vio, le dicen, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita, tal persona se cayó y se lastimó. Y uno te puede preguntar, ¿y cómo sabes eso? Porque yo lo vi. No es que me lo contaron, sino es que yo
lo vi. Estos testigos oculares fueron los que vieron las cosas. Ellos fueron los que las transmitieron y por eso podemos decir que son muy ciertas. Porque el origen de esa verdad fueron las personas que vieron eso. No es cualquier persona, sino los que vieron esos hechos. Continúa el versículo diciendo, también a mí, ese mí es una referencia a Lucas, me pareció conveniente. Vemos que ya no son solamente estos muchos acá, sino que también Lucas, los muchos, Lucas, no nos olvidemos de los testigos oculares, dice Lucas también me pareció a mí conveniente. Y veamos lo que dice acá. Esto es fabuloso. Después de haberlo investigado. Este sentido de esta palabra griega que utiliza Lucas es atender o prestar atención a un minucioso detalle y cuidado. Lo leo de vuelta. La palabra griega nos da la idea de atender o prestar atención a un minucioso detalle y cuidado. En cierto punto podemos decir que Lucas fue un detective. No sé si alguno vio una serie de Sherlock Holmes, a mí me encanta, o si vieron alguna serie de detectives o personas que resuelven casos o problemas, uno tiene que prestar atención a cada cosa, puntual, detalle, porque hacen al todo. Sherlock Holmes, por ejemplo, era una persona, un detective famoso de una serie de ficción en Londres, que él lo que hacía era investigar cuando tenía un asesinato todo el cuerpo, las uñas, los dedos, si tenía anillos, si no, si había mugre, si había una parte del cuerpo mojado, todo, todo, todo. Entonces, después de él investigar todo, sacaba una conclusión. Decía, pasó esto. Bueno, esto es lo mismo. Lucas nos dice que él investigó todo con minucioso cuidado, hasta en más detalle, y que lo hizo con diligencia. Esa diligencia es la acción de Lucas. O sea, él fue cauteloso, él procuró dedicar un tiempo prolongado a investigar esas cosas. Luego que hace eso, dice, que nos cuenta que desde el principio, dice que él decidió escribírselas ordenadamente a Teófilo. Sobre Teófilo no sabemos exactamente quién era. Hay muchas personas que nos cuentan quién pudo haber sido, pero a ciencia cierta no sabemos quién era Teófilo. Podemos investigarlo, podemos agarrar un diccionario, podemos agarrar Biblia de estudio, por ejemplo, si en tu casa hay la Biblia de estudio de MacArthur, y podemos estudiar quién era este excelentísimo Teófilo. Pero me interesaría en estos últimos minutos pensar en el versículo 4, porque no da la razón del por qué escribió todo esto. ¿Por qué también a él le pareció conveniente investigar y escribir a Teófilo? No dice para que lo narre por favor, sepan la verdad. Y esto lo unimos con el versículo 1. Cuando veíamos esas cosas ciertas, esta verdad es lo mismo. La verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. El prólogo de Lucas no es un fundamento para nuestra vida cristiana, para pensar en que esas cosas que nosotros vemos narradas son ciertas, son verdad. ¿Por qué? Porque descansan en que Dios inspiró esas cosas, pero que fueron los testigos oculares que no las cuentan, aquellos que vieron esos hechos.